Ok, retornamos a el estudio de el reino de Dios, ¿sí? Y rápidamente permítame compartir con ustedes esta diapositiva que utilizamos como referencia para el estudio de la semana pasada, basado en la parábola, ¿no? De Lucas 19 del 11 al 27. Pero el título de esto era, ¿está el reino aquí ahora? Y si bien es cierto, sabemos que en una forma física no lo está, pero sí una manifestación del mismo es lo que hay. De allí también Jesús mismo nos invitó a nosotros a orar, ¿no? Que venga su reino. Y así que nosotros también debemos tener eso muy en cuenta, muy presente. Antes de dirigirnos a la continuación de esta pregunta, ¿sí? Antes de ello, yo quisiera plantearles lo siguiente, quisiera preguntar lo siguiente y que ustedes, en la medida de lo posible, puedan dar su respuesta, su parecer. No sientan que todos ustedes tienen que hacerlo. Sin embargo, sí siéntanse cómodos de poder compartir su apreciación sobre aquello que vamos nosotros a decir. Y la pregunta básicamente es, ¿estamos nosotros hablando del reino de Dios, ya del reino de Dios teniendo a sus iglesias, ¿verdad? Como la manifestación de este reino sobre la tierra? Pero la pregunta es, si nosotros en realidad pudiésemos ponernos a pensar en la grandeza, ¿sí? La profundidad del reino de Dios, y sabiendo que nosotros somos partes de ese reino, ¿cómo es que nosotros deberíamos sentirnos al respecto? ¿Me dejo entender? ¿Cómo deberíamos nosotros sentirnos de saber que somos parte del reino de Dios? Alguno de ustedes que quisiera compartir con nosotros este parecer. ¿Cómo deberíamos? No necesariamente cómo nosotros, qué sé yo, actuamos, cómo nosotros lo vemos, sino cómo deberíamos nosotros sentirnos entendiendo cuán grande el reino de Dios es, cómo deberíamos nosotros sentirnos de saber que somos parte de ese reino. Pastor, ¿Habrá alguien? Sí, hermana Victoria. agradecidos con nuestro Señor. Ya, agradecidos. Creo que le quitó la palabra de la boca de Indira. Ok, me parece, no ven yo cómo leo pensamientos, pero muy poco lo comparto. Más bien estuve pensando, creo que me estoy pareciendo mucho al diablo, porque el diablo es el que para observando, él no lee pensamientos, pero para observando las reacciones. Wow, no es una figura bonita compararse, pero simplemente vino a mi mente. ¿Alguien más? ¿Cómo deberíamos sentirnos? ¿Habrá alguien más que quisiera compartir algo? Repito, entendiendo cuán grande ese reino y su rey es, ¿no? O sea, cuán inmenso ese reino es. Y no me refiero a inmenso simplemente en cuanto al aspecto geográfico del mismo, sino mucho más en riqueza espiritual, ¿no? ¿Cómo deberíamos sentirnos? ¿Alguien más?
Pastor, no encuentro un adjetivo o un sentimiento, pero es como inapropiado, o sea, como que esto Ok, no debería estar conmigo, algo así, o yo no debería estar ahí dentro. ok, Pero mi mamá me dice que es agradecido, o sea, que igual es agradecimiento. sin duda. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera decir algo? En lo personal, por ejemplo, se me viene a la mente súper bendecido. Porque en verdad, entender que somos parte del reino de Dios, con lo que se ha mencionado, ¿no? De que no merecemos, claro que no lo merecemos, pero somos súper bendecidos y deberíamos nosotros en realidad sentirnos de esa manera. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta, si lo hubiera? ¿Alguien más? Y no estoy hablando de simplemente usted, sino puede ser en forma, en forma general, ¿no? O sea, cómo deberíamos sentirnos, aquellos que somos parte de este reino. ¿Hay alguien más? Ya se dijo agradecidos. Bueno, dije bendecidos antes de ello. Inapropiado o inmerecedor, supongo, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, ¿podría ser emocionados? Ya, claro, claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más? Muy bien, para aquellos que no respondieron, ¿sí? No, no, para todos. ¿Cuál es por lo general la actitud nuestra para con el reino de Dios? De aquellos que somos parte del reino. Estoy hablando en términos generales. ¿Cuál es por lo general la actitud nuestra hacia o para con el reino de Dios? Por ejemplo, por lo general nos interesa, ¿sí? ¿Sí? Alguien. ¿Cuál es esa nuestra realidad? Estamos, por ejemplo, dispuestos a rendirnos al rey, ¿no? Estamos proclamando con nuestras vidas, yo soy parte de este reino, ¿no? ¿No? Alguien, alguien más con más respuestas, ¿qué cree usted? O sea, se deja notar ese gozo, ese agradecimiento por el reino de Dios. No sé qué más dijiste, Camila, al final. Esa emoción, ¿no? Esa emoción se deja notar en nosotros respecto al reino de Dios. Ese es por lo general cómo nosotros estamos percibiendo el reino de Dios, ¿no? Y obviamente deberíamos nosotros entender, wow, si me permiten, obviamente en una manera simplemente muy popular, estoy diciendo esto, es como que estoy que me codeo con Dios, ¿no? Sí, a través de Jesús, ¿no? Eso es lo que pasa. Y no para vanagloria, obviamente, sino para la gloria y la honra de Dios, ¿no? De decir, wow. A veces creo que nosotros nos sentimos más emocionados de ser parte de alguna institución X, ¿no? Sentimos
también hasta quizás con mayor gozo, ¿no? De ser, uy, mira no soy parte de esto, ¿no? Y no que no debamos disfrutar lo que el Señor nos permite disfrutar, pero a lo que voy es que por lo general, ¿no? Si nos dan qué sé yo, un reconocimiento por ser tan, ¿no? Y como que nos está costando a nosotros entender qué bendecidos somos de ser parte del reino de Dios. Si alguno tiene alguna pregunta que lo pueda hacer, hágalo, o algo que quiera agregar, vamos nosotros a pasar hacia lo que es ya las diapositivas para el estudio de esta noche. ¿Algo? ¿Alguien? Muy bien, vamos con esto entonces. Permítame hacer aquí esto, ¿ok? Decía que esto es lo que comenzamos a estudiar la semana pasada y esta es la diapositiva, ¿no? El reino está aquí y consideramos lo relacionado a la parábola de las minas que el rey, ¿no? dio a sus siervos. Letra B, el reino no está aquí. ¿Sí? Pero tenemos trabajo del reino que realizar. Recuerden que en la oración del Padre Nuestro, Jesús todavía enseña a sus discípulos, a su iglesia, a orar para que el reino venga. Venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Lo cual, pues, rápidamente nos hace comprender de que ese reino, en una manera física, todavía no está. Vino el rey, ciertamente Jesús, pero también se fue, ¿no? Y así como en la parábola, ¿se acuerda usted la parábola? ¿Cuál fue el mandato que en la parábola el rey de la parábola le hizo o le dio a los servidores? ¿Se acuerda usted cuál fue la palabra? Negociar. Negociar, ¿no? Negociar. Simplemente, o sea, no le ponga más atención a negociar, sino póngale más atención al mandato, ¿no? O sea, el mandato es lo que se tenía que obedecer, ¿sí? Entonces, estas personas tenían trabajo que hacer. Y nosotros también, y por eso aquí estamos poniendo el reino no está aquí, pero sí tenemos trabajo del reino que realizar. Y vamos a dar lectura a Mateo capítulo 28. Sí, Mateo capítulo 28. Recuerde, esto ocurre antes de que Jesús ascienda a los cielos. Sí, y Jesús dice, se acercó, estaba hablando a los discípulos, los 11, en el versículo 16 nos lo dice, estaban en Galilea también, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso pasaje, qué conocido pasaje, ¿verdad? Y permítame rápidamente mostrarle algo a usted que hace muchísimos años adquirí. ¿Sí? Este es un Nuevo Testamento, pero con 4 versiones en la misma. ¿Sí? Este libro tendrá sus 20 años, más o menos, quizás más. ¿Sí? Quizás más. Y claro, no existían demasiadas traducciones de la Biblia como los hay hoy, ¿sí? Y justo en la noche de ayer, después de
haber compartido el mensaje que, que compartí, ¿no? De la palabra del Señor allá en Coina. Se me acercó un caballero que me dijo que era alguien muy interesado en las escrituras, que era creyente, no lo conocía, repito, y dentro de las cosas que me dijo es que a él no le parecía correcto, por ejemplo, que en algunas versiones o traducciones, cuando se habla de Jesús, ¿no? Que está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, otras simplemente tienen a la derecha. Y entendía lo que decía y lo explicó también él, porque dice, el simplemente de poner Jesús está a la derecha, no tiene tanto significado como a la diestra lo tiene. Porque a la derecha simplemente puede ser un aspecto de ubicación. Eso sí, y cierto, puede ser un aspecto de ubicación. No que lo sea necesariamente, pero muchas veces lo pueden ver personas así, porque nosotros vemos el significado de las palabras en base a cómo nosotros las usamos. No necesariamente en base a cómo los originales escritores lo usaban. Entonces, decir diestra ya puede expresar un poquito más. Puede expresar no solo ubicación, sino también autoridad. O sea, no simplemente está ubicado a la derecha, sino también tiene autoridad, ¿no? Es una posición de dignidad, ¿sí? Por eso tenga mucho cuidado usted con las traducciones modernas, no que sean malas. Ya hemos hablado de que no existe traducción perfecta, pero simplemente, o muchas veces, si me permiten esto, simplifican el lenguaje, pero a la vez, si no tenemos cuidado, le quitan valor a ciertas palabras. ¿Sí? Tenga cuidado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque en el pasaje que hemos leído, se nos dice en el versículo 18 que Jesús se acercó y les habló, ya sabemos a quiénes le habló, a los 11 discípulos, diciendo, toda potestad. Y cierto, en otras versiones hay autoridad, que no difiere quizás mucho, pero cuando se habla de potestad, se está hablando también de algo que se le da a alguien, ¿ve? En este caso, potestad tiene que ver, una palabra que tiene que ver también con poder, ¿eh? Y en ese sentido, Jesús está diciendo, a mí me ha sido dada o me es dada, ¿sí? Toda potestad. O sea, en absoluto, Jesús tiene toda potestad. ¿Dónde? En el cielo, como también en la tierra. Ya tengamos eso muy presente. ¿Quién tiene toda autoridad? Es Jesús, el Rey. ¿Sí? A él se le ha dado toda autoridad y obviamente todo poder, toda capacidad también dentro de lo que esto involucra. Y es este Jesús, y aquí sí ya voy a regresar a lo que es compartir pantalla, y es este Jesús, ¿sí? Quien
Hermanos, ¿nos escuchan? Hola Cami, te escucho a ti, pero al pastor no. Sí, Ay, hola. sí, el pastor ya salió ya. Jovi, si deseas, le puedes poner pausa a la grabación. A ver. Cosas que decía es, una de las cosas que decía es que el propósito general y divino de las iglesias del Señor, que son las representantes del reino de Dios, recuerden, sí, sobre la tierra, es el dar gloria a Dios. Efesios capítulo 3, el versículo 21. O sea, todo lo que hagamos sea, sí, para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en absoluto. Todos aquellos que somos miembros de las iglesias, como partes del cuerpo que es la iglesia y las iglesias mismas, debemos, sí, entender esto. Sin embargo, y abran sus Biblias ya, en Mateo, no es que sin embargo, también en Mateo, en el capítulo 28, se nos está diciendo que Jesús es quien tiene toda potestad sobre la tierra, sobre los cielos, o al contrario, creo que está escrito, ¿no? Y en ello, recuerde, no es la iglesia quien tiene toda la autoridad o toda potestad, es Jesús. Y Jesús, ¿sí?, quien recibe toda esa autoridad, este Jesús da órdenes en razón a esa su autoridad, da órdenes a su iglesia para que éstas sean cumplidas. ¿Estamos claros con ello? Porque muchas veces nosotros iglesias pensamos, si una iglesia decide algo, Dios tiene que honrar ese algo. No. Solo o salvo que lo que la iglesia haga esté en conformidad con lo que Jesús ha ordenado. Porque ¿quién es el que tiene toda autoridad? Jesús. Entiéndase eso. Y Jesús nos ha brindado a nosotros iglesias, ¿sí?, esta gran comisión de, y luego dice en el versículo 19, ¿no?, hacer discípulos. El it en realidad es un verbo que no trabaja como verbo, trabaja más como adjetivo, ¿sí? El it. O sea, es como que decir, conforme estén yendo, conforme vayan, porque nosotros siempre estamos en actividades, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en tiempos libres, o sea, siempre estamos nosotros saliendo. Pero que la idea es que nosotros, ¿sí?, dentro de ello, hagamos discípulos a todas las naciones, ¿sí? O sea, esto es lo que el rey nos ha mandado. Pero muchas veces nosotros no estamos tan involucrados en ello. ¿En qué estamos más involucrados nosotros cuando salimos a lo nuestro? En que lo nuestro prospere. ¿Sí? En eso estamos. No estamos tan involucrados en que las órdenes del rey, de nuestro rey, prosperen, sino lo nuestro. Y nos estamos olvidando de que el que tiene toda potestad no somos nosotros, es Jesús. Y que Jesús nos está dando órdenes, ¿sí?, a nosotros, sus iglesias, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y mire lo que dice también el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que nosotros, iglesias, debemos enseñar? Algunos de ustedes. O sea, ¿cuáles son las órdenes de Jesús respecto a iglesias, representantes de su reino, deben enseñar? Algunos de ustedes, hermanos. Su palabra, pastor, su palabra de nuestro Señor. Amén. O sea, eso es lo que aquel que tiene toda potestad
está diciendo a sus iglesias. Con el tiempo, ¿creen ustedes que eso puede cambiar? Antes de que Jesús venga. Repito, con el tiempo, ¿creen ustedes que eso puede cambiar? No, pastor. Definitivamente. Ahora, otra pregunta. Sin embargo, ¿creen ustedes que eso está cambiando? O sea, ¿creen ustedes que iglesias estamos asumiendo roles que no nos corresponden y pensamos que podemos nosotros cambiar ciertas cosas? ¿Alguno de ustedes? Siempre, sí, Sí adelante, hay, adelante. pastor, sí. Sí, sí, y podemos caer nosotros mismos Sí, o en sea, ello. sí. Sí hay Ya. iglesias que lo cambian, pues, Ya, que no hacen lo Ah, que y- nuestro Señor nos dice. claro, cambiamos. Sí, o sea, el mensaje que nosotros debemos creer es el evangelio. El mensaje que, bueno, primero, el mensaje que debemos estudiar es el evangelio. El mensaje que como iglesias debemos creer es el evangelio. El mensaje que debemos enseñar es el evangelio. ¿Sí? Estamos claros en ello. Eso es lo que está diciendo. ¿Debe cambiar? No. Porque si lo cambiamos, estamos teniendo una percepción equivocada del rey. O sea, no lo vemos como aquel que tiene toda potestad, ¿sí? Toda autoridad, toda capacidad, sino lo vemos como que, no, está ya quizás un poquito, ¿qué sería? Atrasado, ¿no? Ya culturalmente hablando, las cosas han cambiado y sí han cambiado. Nadie puede ello, hermanos, sí, debatir, ni deberíamos. Claro que han cambiado. Pero ¿sabía usted que las necesidades de las culturas o diferentes generaciones, según Dios, siguen siendo las mismas? ¿Cuál es esa necesidad espiritual, sobre todo, no? El evangelio. Jesús. Las buenas nuevas de Jesús. Y mire lo que menciona también en el versículo número 20. Dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya. ¿Qué importancia tiene esto de que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué relevancia tiene ello? Alguien que quisiera participar con esto. ¿Qué relevancia tiene de que Jesús, esto es en el Espíritu, esté con sus iglesias todos los días? Alguien. ¿Alguno de ustedes? Porque nuestro Señor dijo que hasta el fin del mundo iba a estar con toda Ok. su humanidad. ¿Ya? Con sus iglesias, ok, algo más. Pero ¿qué relevancia tiene esto, no? Y que es bastante importante lo que está diciendo usted, hermana Victoria. Claro que sí. ¿Algo más o alguien más? Pastor, tiene toda relevancia, o sea, tiene muchísima importancia. Saber ¿Por que qué él razón? está. Porque sigue al mando. O sea, No, deberíamos o sea, entender que sigue al mando. claro, o sea, tiene toda relevancia porque aquel que tiene toda potestad, ¿sí? En el cielo y en la tierra, está con sus iglesias todos los días hasta el fin del mundo, si se da cuenta de ello. O sea, nosotros no tenemos que cambiar las órdenes que Jesús nos ha brindado. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer, Él es el rey y es un rey con toda potestad sobre aquello que nosotros vivimos. Es maravilloso, ¿no creen ustedes? Y ciertamente, ¿sí? O sea, la autoridad de una iglesia, si es que hay autoridad, y sí la hay, creo yo, pero la autoridad de una iglesia se encuentra en obedecer a lo que Jesús le ha dicho hacer. ¿Está bien esto? Solo en ello, es lo que Jesús nos ha dicho. Esto hacen, en eso hay autoridad. Esa es la autoridad que nos. Y no solo ello, sino que también en esa su potestad nos capacita para hacer aquello que Él
quiere que hagamos. Así que la iglesia no tiene autoridad para decidir qué hacer o si se hace o no se hace lo que Jesús le ordena. No tiene autoridad para ello. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Conoce usted de un pueblo que estuvo en condiciones muy similares a lo que ahora está la iglesia y lamentablemente sí cambió lo que el rey les dijo o dejaron de hacer lo que el rey les dijo? ¿Alguien? Israel. Tan que te ganan, Indira. Ciertamente, ¿no? Israel. Qué triste. Ahora, ¿creen ustedes que iglesias, si no tenemos cuidado o fe, obediencia, podríamos caer en ello? Claro que sí. Claro que sí. Y creo que ya estamos cayendo en ello, ¿no? Ya estamos hablando de cuán poco ya nos entusiasma, por ejemplo, el reino de Dios. Estamos hablando de nosotros, por lo general, cada día, en lugar de tener presente, ¿no?, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, estamos más pendientes de que lo que prospere sea lo nuestro, ¿sí? Lo mío, ¿no? Mis sueños, mis metas, mis anhelos y todo ello. Y nos estamos nosotros olvidando de el rey nos está diciendo, sí, hacer discípulos. Eso sí es un mandato, dicho sea paso, un verbo en forma de mandato, ¿no? Imperativo. Eso es lo que es un verbo imperativo de el hacer discípulos. Eso sí es verbo imperativo. Eso es lo que necesitamos hacer conforme nosotros vayamos en nuestros diarios que hacer y aún también, ¿no?, en nuestras reuniones con iglesia. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta? Si quisiera usted hacer. Lamento que está esto cambiando. Bueno, creo que ya tengo internet aquí en la computadora, pero bueno, voy a seguir acá nada más. Decía, ¿hay algo que quieran preguntar o agregar? ¿Sí? Nadie. Ok, vamos entonces a lo siguiente. La letra C. Sí, la letra C y quizás, a ver, trate de unirme acá para que vean también lo que sería. Recording in progress. Disculpen. Ok. A ver, rapidito. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, pastor. Sí, Bueno, pastor. voy a quedarme con el nombre de Joel, ¿sí? Y déjeme compartir con ustedes eso. Ok. Ahí está. La primera parte, sí, y vamos a ver en un ratito la segunda parte de todo esto. ¿Sí? La iglesia, entienda usted, es una colonia del reino de Dios sobre la tierra. Sabemos que es una colonia, ¿no es así? Alguno de ustedes que me diga que es una colonia. Y no me salga con, es eso que huele rico, ¿no? Y que varones nos ponemos, ¿no? No me salga con ello. Déjeme, voy cerrando acá esto. Una colonia, ¿qué es una colonia? Colonia en términos territoriales, ¿no? ¿Hay alguien? ¿Quién nos puede? ¿Qué razón es que? ¿Quién nos puede ayudar con ello? ¿Alguno de ustedes? Una colonia. Pastor, Sí. bueno,
tengo entendido que es como una ciudad. Ok, bueno, ciertamente en ¿Una Alemania, colonia? en Alemania hay una ciudad que se llama Colonia, pero no sé si hay una ciudad. Pero sí es cierto, estamos hablando en términos muy territoriales. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando España conquistó, ¿no? A los incas, la tierra de los incas, ¿no? Entonces, Perú se convirtió en una colonia española. ¿Qué significaba ello? Que pertenecía a España y que España iba a españolizar Perú. ¿No? Y eso es lo que pasó, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Y es lo que en realidad eso significa colonizar, ¿no? Entonces, si nosotros somos una colonia del reino de los cielos, ¿qué significa con ello? ¿A quién pertenecemos? A nosotros, iglesias. ¿A quién pertenecemos? Al rey. ¿Sí? Al rey de los cielos, ¿sí? O el reino de Dios, si usted prefiere. Bien, pero no solo ello, sino que también, y aquí vamos a abrir pantalla, ¿sí? No solo ello, ¿sí? Sino que, a ver, ¿sí? Si bien es cierto, la iglesia tiene autoridad del reino, esto es en obedecer, ¿sí? Esa es la autoridad nuestra, tengamos cuidado en ello, ¿sí? Y responsabilidades hacia el mismo, nuestras responsabilidades serían pues la de hacer discípulos, ¿sí? Dice, debe existir una demostración visible del reino en las iglesias de Jesús. Perdón, alguien que dé lectura a Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20, alguien que dé lectura en voz alta. Filipenses 3:20. ¿Sí hay? ¿Qué número? Pastor, aquí. ¿Qué número? 3:20. Filipenses 3:20. Acá. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ok, eso necesitamos nosotros comprender, ¿sí? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Por eso nosotros, iglesia, somos una colonia de el reino de Dios. Y me acuerdo que les mencioné, ¿no? Esta propaganda de un cementerio, un pedacito de cielo sobre la tierra. Recordemos, las iglesias del Señor son un pedacito de cielo sobre la tierra. ¿Sí? Somos colonias del reino de Dios. Por lo tanto, según lo que dice aquí en el versículo 3:20 en el capítulo 3:20 de Filipenses, ¿no? Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, una de las expectativas, ¿sí? O la expectativa más grande de iglesias, y se debe manifestar en ellas, es anhelar, ansiar de la venida de Jesús. Y Jesús nos enseña eso, ¿no? Y cierto, Jesús nos enseña eso. Pero conforme pasa el tiempo, esto también está devaluándose, esto también está decayendo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no estamos viendo al rey y su reino de la manera como deberíamos, ¿sí? Verlo. Y obviamente también nosotros deberíamos vivir de acuerdo a lo establecido como conducta del rey. Lamentablemente somos carnales y esta nuestra carne nos guía, no es que nos hace, nos impulsa a no necesariamente nosotros vivir como el reino de Dios, ¿sí? O como una manifestación del reino de Dios, sino más bien como manifestación del reino de este mundo. Porque, ¿qué es el reino de Dios? ¿No? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo?
justicia, paz y gozo. Eso debería existir en las iglesias. ¿Por qué no existe muchas veces eso en las iglesias? Porque lamentablemente nuestra mirada no está en el rey. Nuestra mirada muchas veces más está en nuestro propio reino. ¿Sí tiene sentido esto? Y necesitamos hacer lo que Jesús nos dijo. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo respecto al discipulado? Nos dijo, tienen ustedes que negarse a sí mismos. Nos dijo también que nosotros debemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la mirada en Él. Y solo en Él, porque Él es Rey. ¿Sí? Y en ello nosotros obedecer al Rey. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero nos está costando. Y nos está costando porque muchas veces sí dejamos que sean nuestras pasiones las que imperen, dejamos que sean nuestras ambiciones también las que nos conduzcan, y ello no está llevando a las iglesias del Señor a ningún puerto. No estamos siendo el testimonio que deberíamos ser, no estamos siendo, como menciona aquí, la demostración visible de el reino en las iglesias de Jesús. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta? Una colonia refleja su patria, su ciudadanía, ¿no? Y por eso es que decía que los españoles conquistando la tierra de los incas y luego ¿cuándo fue eso? En 1500 y algo, 1530 y algo, ¿no? Creo que Atahualpa se le asesinó en 1300, me parece que fue 34. Entonces los españoles conquistan la tierra de los incas y Perú se convirtió en una colonia española. Por lo tanto, España comenzó a reflejarse más y más en el Perú. Entonces, si nosotros somos una colonia, esto es nosotros las iglesias del Señor, del reino de los cielos, el reino de Dios, lo que más y más debe manifestarse en nuestras vidas es ese reino de Dios, ese rey del reino de Dios. Me parece que tiene sentido, pero no lo estamos manejando de esa manera. Una vez más, lo que dice aquí en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él es el Señor del Rey, Jesús. Él es el amo del Rey. Y hermanos, entendamos cuán bendecidos somos, ¿sí? Cuán agradecidos debemos ser y cuánto debemos emocionarnos de saber somos parte del reino de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Algo que agregar? De lo contrario, terminamos el estudio de hoy sobre este tema. ¿Habrá alguien? ¿Alguna pregunta? Espero que haya estado claro y sobre todo que sea bíblico, ¿no? Eso es lo que lo más importante no es que simplemente esté claro. Lo más importante es que se ajuste a la verdad del rey. ¿Sí? Eso es lo más importante. Porque ya hemos visto que el rey no nos ha mandado a enseñar lo que nosotros querramos, sino a enseñar lo que él nos ha enseñado. Y nos enseña a través de su palabra. No hay preguntas. Ok, ahí nos detenemos entonces. ¿Alguna petición en esta ocasión, en estos momentos, para